Gentiles televidentes, a propósito del tema que mencionaba Erika, y lo estuvimos socializando ya con distintas autoridades, dirigentes, no solo de nuestro departamento, sino también a nivel nacional en las distintas conexiones vía Zoom que tuvimos en el programa de la revista Buenos Días acerca de este censo digital. Muchos concuerdan. Muchas personas, por supuesto, le dan el visto bueno y dicen que es la medida más acertada para tener datos más precisos, más fidedignos y más inmediatos. Pero hablemos de este tema. ¿De qué se trata? ¿Qué conlleva, por supuesto? ¿Y qué se requiere para encarar este censo digital que, a decir de muchos, solucionaría este problema que ya se ha desatado, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, y se va reproduciendo a nivel nacional? Para hablar acerca de este tema estamos con el doctor César Vargas, analista económico y también impulsor de esta interesante propuesta, el censo digital. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bienvenido. Alex, muy buenos días. Mandar un saludo a la teleaudiencia y, por supuesto, sigan adelante informando y educando a la población. Doctor, todos, por supuesto, ya vamos conociendo, nos vamos empapando de esta iniciativa, el censo digital, que usted lo propuso aquí en el estudio de televisión universitaria en primera instancia, y ahora de esto ya se habla en esferas nacionales. De hecho, el día viernes, mañana, si es que se lleva a cabo esta reunión, se va a abordar este tema, el censo digital, que sería una propuesta bastante interesante. Alex, pues hay que informar a la población. Como científico y, por supuesto, como la Sociedad Científica Boliviana, hemos propuesto el censo digital, una alternativa para el problema que se ha creado ante la postergación del censo, que era para noviembre del 2022 y se ha postergado para el 2024. Hemos estado investigando a más profundidad, como todo científico, y ahí ven el cronograma. Bueno, ahí eso es importante, ese cuadro. Ese cuadrito es de la CEPAL, es una información que está en la página 27 del Observatorio Demográfico del 2021, donde la CEPAL, la Comisión Económica para América y Latina y el Caribe, llama a todos los países y les dice qué van a hacer con el censo. Y justamente de este informe, los censos de población y vivienda de la ronda 2020 en América Latina y el Caribe, en contexto de la pandemia, ¿qué iban a hacer los gobiernos con el tema del censo? Y Bolivia se pronuncia, ahí lo tienen muy claro. Bolivia se pronuncia, el gobierno boliviano se pronuncia, y me alegra que haya sido así, porque, como puedes ver en la letra amarilla, dice el gobierno, dice: la actualización cartográfica estadística para llevar a cabo el censo será mediante dispositivos móviles. El 2020 ya lo decía el gobierno. Con el apoyo de imágenes satelitales. Ahí está, el censo digital. Es decir, me agrada que el gobierno ya lo haya visto en el 2020, entonces sabía ya, creo que estamos yendo por un buen camino. Ese es realmente el argumento, lo que nos da el antecedente que existe, el respaldo para hacer el censo digital. Ya lo tenía que hacer la cartografía en temas de móvil. Ahora, como científicos, y creo que hay que educar a la población, este cuadro, esto lo que hemos hecho es el cronograma, que es la confusión por lo que está pasando ahora mismo en Bolivia. Es el cronograma del censo, redistribución de recursos económicos y las elecciones, ¿sí? Les hemos traído un cronograma para ver la temporalidad de qué es lo que está pasando, y tenemos que tenerlo muy claro los bolivianos. La línea roja nos dice que es el mes de agosto del 2024. Esa es la fecha límite que tenemos para tener el censo. Agosto del 2024. Porque ya luego entramos a las elecciones primarias, bajo la ley 026, que más o menos tarda unos 8 meses, que va de septiembre a abril del 2025, de septiembre del 2024 hasta abril del 2025, claro. Y las elecciones son de mayo a octubre del 2025. Claro. Entonces, deberíamos tener los datos nosotros antes de agosto del 2024. En agosto del 2024, hasta agosto del 2024. Hablemos primero de la franja verde, por favor, el censo digital en Bolivia, en base al cuadro que usted nos ha traído. Iniciaría la primera fase
y leamos por favor a qué hace referencia esa primera fase preparatoria de este censo digital en Bolivia, si es que se lograse consolidar todo esto, por supuesto, para evitar todos estos conflictos que ya tenemos. Vamos a leerlos enseguida nada más. Adelante. Bueno, tenemos el censo digital de Bolivia. La fase 1, hemos sido amplios para darle 8 meses al gobierno o al Instituto Nacional de Estadística para que desarrolle el software y planifique todo el sistema de la estructura web, hardware, software, en ese tiempo que estaríamos empezando en diciembre del 2022 y acabando en julio del 2023. Agosto y septiembre, que sería el noveno y décimo mes, estaríamos en la fase 2, donde habría que hacer la parte comunicacional y la parte de experimentación como proyectos pilotos, 2 meses. Ya en la fase 3 estaríamos aplicando el censo digital, la ejecución e implementación de todo el desarrollo que se ha hecho en la fase 2, en la fase 1 y fase 2. Estaríamos dando 4 meses, estamos siendo carentes, ¿no? Estamos siendo a lo largo, ¿no? Estamos midiendo tiempos por la exagerando, ¿no es cierto? Exagerando, ¿no? Y bueno, la fase 4 ya sería el procesamiento de datos. El procesamiento de datos, que estamos dando 4 meses, pero el censo digital, recuerden que arroja rápido la información, pero igual estamos siendo un poco cautos, ¿no es cierto? Cautos. Ajá. Y ya bueno, para junio del 2024, que sería el mes 19, tendríamos los resultados finales del censo. Fíjense que tendríamos julio y agosto como sesgo, podríamos decir 2 meses de carencia que tendríamos, porque ya entramos a las elecciones primarias, ya estaríamos en elecciones, es decir, con ese tema podríamos ya arrojarnos al padrón electoral, a las nuevas elecciones, con un nuevo padrón electoral, que eso es lo que está preocupando a todo el país, ¿no? Y aparte ya en el mes de junio podríamos tener la redistribución de recursos económicos con el pacto fiscal. Entonces ya estaríamos entrando a un escenario distinto. Pero fíjense que estamos hablando de un censo digital que está yendo exagerando a los 19 meses. Nosotros estimamos menos tiempo, pero va a depender de la eficiencia y la eficacia que aplique el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Bueno, en el tema de la ejecución, la implementación, ya estaría realizándose prácticamente desde octubre del 2023, según su propuesta, octubre del 2023 hasta enero del 2024. Así es, Alex. ¿No es cierto? Ya estaríamos tocando los dos años, 23 y 24, justamente para que haya un consenso, ¿no es cierto?, entre ambas partes, tanto el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, las personas interesadas en que se realice el Censo de Población y Vivienda del 2023, y el Gobierno Central que dice que esto no va a ser posible, que se tiene que realizar el 2024. Si te fijas en la parte de abajo de la gráfica, o de la figura, perdón, abajo dice Censo Tradicional de Bolivia, donde aparece la línea verde más clara, en el cuadrito verde, donde dice redistribución de recursos, ahí quiere empezar el gobierno a desarrollar el censo tradicional. Y si lo haríamos el censo tradicional, como dice el gobierno, estaríamos alargándonos hasta mayo del 2026, donde ya habría pasado las elecciones, ya habría pasado todo. Entonces, yo creo que esta es la guerra que tiene la izquierda y la derecha. Ahora mismo están en una guerra donde se ven que no es idóneo, ¿no? Claro, hay intereses de por medio, políticos partidarios. Exacto. Bueno, luchas de poder, políticos sobre todo. Pero nosotros, Alex, tenemos que estar los profesionales, científicos y toda la gente... Con propuestas serias, con claro. Con propuestas serias, tenemos que ser técnicos, y tenemos que ser transparentes y académicos, por supuesto, Alex. Y como puedes ver ya en noviembre del 2025, por ley, tendría que renunciar el presidente del Estado Plurinacional el 8 de noviembre a su mandato. Por lo tanto, tendríamos elecciones en ese periodo. Ya para marzo del 2026 estimamos ya un presidente electo, ¿no? Pero claro, vamos a elecciones con un censo tradicional, no alcanzamos. Ahora, Alex, al pueblo se lo dejo. ¿Qué pasaría si el censo tradicional lo llevamos hacia adelante? Son 24 meses, no alcanzaríamos, Alex, para cubrir. Recuerda que empezando en diciembre del diciembre que viene, llegaríamos a 19 meses
hasta junio del 2024. Si haríamos un censo tradicional, estaríamos por lo menos en septiembre, octubre del 2025. Es decir, si hacemos censo tradicional, no alcanzamos. Bueno. Por eso es la propuesta de la sociedad científica, es que sea un censo digital, porque nos va a aliviar los tiempos y nos va a aliviar también el tema de costo económico, ya que el presupuesto para el censo es de $68 millones. Sí, y si, aproximadamente. Con este censo digital, ¿cuánto sería? ¿A cuánto ascendería? Mire, hemos estado haciendo cálculos y hemos estado haciendo una comparabilidad con el tema de Argentina, que ha pasado ya por un censo digital en plena pandemia, y también con Ecuador, y ellos han reducido entre 30 a 40% del costo de inversión que representa un censo digital. Es decir, disminuiríamos por lo menos un 30 a 40%. Pero recuerden que Argentina tiene 40 millones, 45 millones de habitantes. Nosotros estamos por los 13 millones, entonces va a ser menos, yo creo, el costo que vamos a llevar a cabo los bolivianos. ¿Qué se requiere para implementar este censo digital? Lo primero que se requiere es predisposición política. Sin duda. ¿Sí? De que las cosas vayan transparentes. ¿Sí? Y lo más importante es que Bolivia se beneficie tanto de la redistribución de los recursos económicos, claro. Está el cuadrito verde que aparece ahí, que es lo que nos interesa a todos los departamentos, y por supuesto nos interesa tener un padrón electoral saneado para poder ir a las elecciones limpiamente, transparentemente, claro. y sabiendo de cómo estamos los que bolivianos. No existan dudas sobre fraudes electorales, ¿no es cierto? Que no exista esa susceptibilidad que ha generado toda esta convulsión en el 2019. Sin embargo, en el aspecto técnico, ¿qué se requiere? Porque en el censo tradicional se requiere un despliegue increíble, sobre todo de recursos humanos, los denominados censores, el tema de la capacitación, el traslado, la logística principalmente, los viáticos, es un gasto económico importante, por supuesto. En el aspecto técnico, tecnológico, ¿qué se requeriría para implementar este censo digital? Lo primero, una página web potente, ¿sí?, que esté conectada con el software del Instituto Nacional de Estadística en temas de cartografía y por supuesto de todo el censo, el cuestionario del censo, pero que sea digital, ¿sí? Tenemos que capacitar a todo el personal que va a censar para que sepa muy bien agarrar las tecnologías, y hay que capacitarlos. Por supuesto que hay que hacer una campaña de comunicación para todo Bolivia. A Argentina le llevó 2 meses. 2 meses, una campaña intensiva de publicidad, de socialización, de socialización a la población. ¿Qué es lo lindo de esto, Alex? Que una vez lo hagamos este censo digital, vamos a poderlo hacerlo más seguido, claro. No cada 10 años, ¿no? Entonces el INE va a ser una inversión, es una inversión, no es un gasto, es una inversión desde cualquier punto de vista. Va a tener ya un software que va a poder actualizarlo continuamente, ¿no? Y el ciudadano va a poder rellenar desde su casa, desde su móvil, desde su tablet, desde su computadora. Y vamos a tener siempre actualizada nuestra información estadística para poder planificar lo que es la economía del país, hacia dónde vamos, Alex. No solamente a un corto plazo de 5 años, sino a 20, 30, 50 años tenemos que ver en dónde va a ir Bolivia, cómo vamos a ir, si nuestros hijos van a tener empleo o no, trabajo. Claro. Esa es la preocupación, y no seguir con el comercio informal. Te doy un dato más que es bien preocupante. Desde 1950, cada 10 años tiene que hacerse el censo, ¿sí? Todos los países lo hacen cada 10 años. Bolivia, desde 1950 hasta el 2020, tendrían que ser 8 censos. Y solamente Bolivia ha pasado por 5 censos. Y en diferentes años, no ha sido cada década. Entonces la preocupación que tenemos los economistas, los entendidos, que no debe ser así, que las estadísticas tienen que ser periódicas y por supuesto continuas para poder planificar un país, como te dije, a largo plazo. Bueno, lo más importante es que se tenga un padrón saneado, ¿no es cierto? De ahí parte tal vez la propuesta de cuadrangular la información que tiene el Tribunal Electoral Plurinacional con el software que vaya a tener, o la información que vaya a tener el Instituto Nacional de Estadística. Hablar un mismo idioma, ¿no es cierto? Y tener una información fidedigna. Así es, Alex, y por supuesto todas las organizaciones e instituciones tienen que tener su parte estadística para proporcionarla al Instituto Nacional de Estadística y tener todo el tiempo. Esperamos que mañana pues el gobierno ha llamado aquí en Cochabamba para una cumbre, ojalá que nos llame a los entendidos en la materia, ojalá,
¿sí? Quisiéramos estar como sociedad científica proponiendo, por supuesto, ser propositivos, no queremos ir a destruir, queremos que las cosas vayan bien, y ese es el camino que debe llevar Bolivia, Alex. Bueno, es lo más importante. Les hemos explicado, gentiles televidentes, de qué se trata este famoso censo digital que ya se está socializando con distintas instituciones públicas, privadas, autoridades departamentales, municipales, nacionales. Un censo digital que ya lo tenemos que encarar sin duda alguna porque estamos ya muy avanzados en este tema. La pandemia nos ha arrojado justamente, nos ha empujado para que asumamos este reto de las nuevas tecnologías. Tenemos que seguir la corriente y no retrotraernos a costumbres antiguas como es el censo tradicional, que implicaba mucha inversión económica, recursos humanos, también por supuesto el desgaste de toda la gente y por supuesto una información que no era tan fidedigna. Ahora con este censo digital tendríamos muchos problemas resueltos. Ojalá que las autoridades el día de mañana, como bien lo ha mencionado nuestro entrevistado, convoquen a los entendidos en el tema, a los profesionales, a los técnicos, a los verdaderos técnicos y profesionales, porque ellos sí saben del tema, porque siempre están estudiando y analizando las nuevas tecnologías de información, de comunicación, y van analizando también lo que pasa en el contexto latinoamericano y también fuera de nuestro continente. Gracias por su visita, doctor, un placer. Hasta otra oportunidad. No, a ustedes agradecidos, Alex. Esperemos que salgamos de esta convulsión que realmente nos ha llevado a todos los bolivianos a confrontarnos y lo que más bien debía hacer es unirnos. Muchas gracias. Muy amable. El doctor César Vargas, analista económico, aquí en la revista Buenos Días de Televisión Universitaria. Avanzamos, Erika.